Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube y de Spotify? ¿Cómo se encuentran? Yo espero que muy bien. Y como cada domingo, les doy la bienvenida a un episodio nuevo del podcast Parresia, en donde invito a distintos profesionales de diversas áreas para hablar de temas comunes que nos atraviesan. El día de hoy me acompaña nuevamente la lingüista Carla Roa Suárez. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ok, Aquí, bueno. grabando un podcast. Grabando un podcast, dicen. Muy bien. ¿Y tú? También Ok. como invitado, ya ves. Qué bueno. Pues bueno, ya nos habías acompañado en otra ocasión. Así es. Habíamos hablado del lenguaje humano y el código animal. Así es. Algunas distinciones de acuerdo a la teoría de Emile Benveniste. Así es, y decíamos un poco sobre las complejidades que existían, ¿no? En el lenguaje humano, que iba más allá de una serie de imitación de pasos que se articulan en la comunicación animal, ¿no? Entonces hablábamos como de si se puede decir que existe comunicación animal, de un dilema, ¿no? Tal vez. Pero sí estuvo interesante por ahí. Si no Haber lo han visto, platicado contigo del tema. Si no lo han visto y pues les interesa, pues les dejo ahí un enlace para que puedan dirigirse a ese video. Y sí, hablábamos del lenguaje humano como una transgresión de la naturaleza y como algo más complicado que el código animal. Y creo que un poco bajo esa línea pensábamos enfocar ese episodio. Esta nueva plática. Digamos, introduciendo ahora un concepto distinto que no habíamos abordado la vez pasada, que es el del discurso. Bien. Sí. Pero antes, pues, Carla es lingüista, ha dado clases a nivel licenciatura, has coordinado la carrera de lenguas modernas, colaboraste en un estudio de la ciudad de Puebla. En un estudio de la ciudad de Puebla. Sí. Un corpus sociolingüístico de la ciudad de Puebla. Sí, que seguro el público tal vez lo escuchará algo raro de qué es eso del estudio sociolingüístico, pero es como, bueno, colaboré con la doctora Nicole Palacios, ella está en el Colegio de México, forma parte de los estudios del Diccionario del Español de México, y bueno, colaboré con ella en algún momento. El corpus sociolingüístico de la ciudad de Puebla era como un acercamiento al habla justamente de los hablantes de la ciudad de Puebla, pero era para ver como en algún momento que desde la psicología, sociología, antropología o diversas ciencias, disciplinas, se pudiera hacer un acercamiento de cómo es que hablamos y si hay cambios de habla, por ejemplo, entre jóvenes, entre diversas edades, etcétera, ¿no? Esa era como la idea. Los géneros. Entre el género, exacto, el sexo femenino, masculino, ¿no? Que a veces decimos los hombres... Las mujeres siempre manipulan y persuaden en su lenguaje y los hombres son muy directos y esas cosas. Uh-huh. Realmente era como justamente el poder hacer un acercamiento así. Realmente hay como ese tipo de diferencias a través de diversas entrevistas que hicimos por toda la ciudad de Puebla. Uh-huh. Así creo que se escucha. Creo que un poquito. Perdón. Cómo me estoy moviendo el piecito, ¿verdad? Pero ya lo voy a dejar de uno. Bien. Pues bueno. Bueno, ¿y actualmente qué hago? Actualmente, ¿A qué te dedicas? Actualmente trabajo en una agencia creativa, industria creativa, haciendo como copy guiones, creativo. copies, exacto, lo que llaman copy creativo, que es como escribir para diversas marcas y puede ser también la parte de la corrección de estilo, porque no todo lo que decimos a veces quiere decir o significa lo que decimos, que va como ahora lo que platicaremos sobre el discurso, ¿no? Claro que sí. Para dar inicio a este tema del discurso. Bien. Pues, ¿qué es el discurso? ¿Cómo entiendes tú el discurso desde la lingüística? ¿Cómo entiendo yo el discurso desde la lingüística? Bien. Para mí, primeramente tendríamos que explicar, no sé si el público recuerde, en el podcast pasado, cuando platicábamos justamente de el lenguaje, que estudiaba la lingüística, no recuerdo si lo mencioné o no, pero bueno, muy a grandes rasgos, porque digo, la lingüística es una disciplina bastante amplia y bastante rica y además que se divide como en la parte teórica
y en la parte aplicada, ¿no? Entonces, muy a grandes rasgos, que estudia la lingüística, su objeto de estudio va a ser la lengua, y la lengua como un sistema de signos que articulamos los seres humanos, ¿no? Pero para la lingüística hay como tal un hablante ideal, ¿no? La lingüística se rige, en este caso, por lo que llamaríamos lo que es normativo, ¿no? Bueno, hay dos como percepciones de la lingüística en este punto de vista. Y surge la lingüística con el estructuralismo, cuando unos estudiantes en una escuela en Europa se reúnen y escriben un libro de su maestro, que es Ferdinand de Saussure. Y entonces ahí surge la lingüística con el estructuralismo, donde se estudiaba, o sea, ¿qué le interesa estudiar a la lingüística? El lenguaje, pero desde un acercamiento de describir el lenguaje y también describir las estructuras que hay en el lenguaje, que eso era como lo que engloba el estructuralismo, que es una manera de estudiar el lenguaje. Que bueno, yo tengo entendido que Ferdinand de Saussure como tal no lo nombra estructuralismo, sino que lo maneja más como en términos de sistema, pero que esta significación de estructuralismo viene, pues, como comentas, por los discípulos. Sí. Y también por los estudios ya en la antropología de Claude Lévi-Strauss. Así es. Bueno, digo, si englobáramos en algún momento también todos los estudios que se dieron a partir de antes de la lingüística, digo, entraríamos también en la cuestión de psicología y entraríamos en otras disciplinas, en la antropología, en la historia, en el estudio incluso de la cultura misma, porque, o sea, hablar, como yo te decía, y lo hemos platicado mucho, que hablar del lenguaje es hablar de un ente complejo, o sea, no es como solamente como decir, es un pedazo, ¿no?, de lo que decimos. ¿Qué implica lo que decimos? Y creo que eso a ti te interesa como psicoanalista, y creo que a mí también me interesa como lingüista. ¿Qué implica lo que decimos? Porque si bien en el estructuralismo le va a importar cómo se forma esta estructura, es decir, cuando yo te estoy diciendo el gato se comió al ratón, para la lingüística estructural, la de Ferdinand de Saussure, la que describen sus estudiantes, alumnos, discípulos, les va a interesar cómo es que se articula ese enunciado. O sea, como tal, que quiso, si yo lo partiera por partes, que se forma por el gato se comió al ratón, ¿no? Ajá. Y eso tiene una acción, y eso, o sea, esa acción recae en el gato, y el gato fue el que se comió a quien se comió al ratón, ¿no? Hay una estructura, y no estructuramos de la misma manera según el idioma, porque tal vez hemos hablado que en el inglés se prioriza el adjetivo, es decir, el adjetivo va antes del sustantivo. Entonces yo digo blue car, y eso significa coche azul, y en español es coche azul, primero va el sustantivo y después va el adjetivo. Sin embargo, no se articula de la misma manera en otro idioma. Entonces eso le interesa a la lingüística estructural, cómo es que se estructura el lenguaje y describir eso que sucede en el lenguaje. Pero también eso es la lingüística teórica, porque hay otra parte que es la lingüística aplicada, que se va a interesar como por el uso que damos en el habla. Que tengo entendido, con lo que llevamos, que en el estructuralismo no hay como tal una concepción del discurso, o al menos un estudio del discurso. O sea, ¿se puede estudiar el discurso desde el estructuralismo? Ok. Yo entiendo que no. Ese es como un golpe un poco más complejo, porque exacto. Podríamos hacer un estudio más bien descriptivo. Ajá, como de las unidades que conforman el discurso. De las unidades que conforman el discurso, exactamente. Pero si te centras, o sea, bueno, una parte también de la pragmática, ahora, vamos a decir que la lingüística se divide como en varias ramas, ¿sí? La lingüística estudia varias, o sea, para la descripción del lenguaje, perdón, de la lengua misma, se divide o se parte en varias ramas. Y en esas ramas entra la fonética, que es el estudio de cómo articulamos el sonido, los estudios de, o sea, si mi G es como más o más o así, ¿no? Okay. Como, si lo pudiéramos decir, cómo son los sonidos mismos, ¿no? Esa es la parte de la fonética. Por otra parte está la parte de la morfología, que es cómo se forman las palabras.
¿sí? Alguna vez seguramente en la primaria escuchamos que existían los prefijos y los sufijos y esas cosas, y Sí. que nos parecían a veces como raras de cómo ser, pero cómo armamos las palabras lo estudia la morfología. Es decir, si yo digo anterior, ¿qué significa ese ante? ¿No? Que algo estaba antes. Eso es lo que estudia la morfología, cómo se dan los procesos de formación de palabras. La sintaxis estudia la parte de cómo estructuramos las palabras. Y por otra parte, la semántica, el significado de las palabras. Y después de la semántica entra otra rama también de la lingüística, que es la pragmática. Y ahí es donde nos vamos a situar, o sea, lo que me interesa a mí como lingüista, y ahí es donde vamos a situar el discurso. Porque a mí como lingüista lo que me interesa al estudiar el discurso es cómo se da la situación comunicativa. La lingüística va a dar pie, cuando yo estudio el lenguaje, a algo más complejo, porque el discurso está formado por lenguaje, pero lo que le interesa en el discurso es, para un lingüista, es cómo se da ese discurso en un contexto determinado. Yo entiendo en cómo se usa. ¿Cómo se usa en un contexto determinado? Es decir, yo te puedo decir sal, pero no es lo mismo. Bueno. Exacto. No es lo mismo que si yo te hago sal, o sea, es como de, necesito que te salgas. Sí. ¿Sí? Pero si yo hago sal, igual es que me pases el salero. Entonces, depende todo de un contexto comunicativo. Y vamos a hablar también, o sea, de que la lingüística da pie justamente a el estudio del discurso en algún momento, porque todo fue como, primero inició el estructuralismo, pero vamos a hablar de que no solamente existió el estructuralismo, sino de que fueron, o sea, después del estructuralismo existieron otras teorías para estudiar el lenguaje, y de allí, entre esas otras, se hace también, hay una parte que es el análisis del discurso. Y de allí va a salir también en parte la pragmática. O sea, en la pragmática se da el análisis del discurso, y del análisis del discurso hablábamos, por ejemplo, de que en algún momento yo entré a estudiar como el cuerpo sociolingüístico de la ciudad de Puebla. A mí me interesaba, la sociolingüística se interesa en una parte como de la lingüística aplicada, que es como el uso del hablante. La sociolingüística se interesa por ver justamente cómo es que sí hay diferencias de habla, o podrían haber diferencias de habla, entre el habla de un joven, entre el habla de una mujer y un hombre, entre el habla de una persona más culta que otra, ¿no? Si realmente existen esas diferencias. Entonces, lo que le interesa en este punto a la lingüística cuando estudiamos el discurso, o sea, bueno, si tú me preguntaras qué es el discurso para ti como lingüista, es la emisión de una serie de palabras, ¿no? O bueno, más bien de una serie de, pues sí, las palabras las articulamos, pero al final estas tienen siempre una situación comunicativa, o se forman en un contexto comunicativo, y ese contexto, o sea, se da en una situación determinada, y a mí me interesa la intención que tienen ese discurso en una situación, ¿no? En una situación comunicativa. Yo entiendo que, o sea, el estructuralismo propiamente nos señala que la lengua es un sistema conformado por signos, y que, pues, digamos, funcionan como las unidades, ¿no? de este sistema, pero que lo que nos interesa cuando abordamos la cuestión del discurso es propiamente ya el uso que se hace de esas unidades, o el cómo se maneja, o a lo mejor yo lo defino un poco en términos de juego. Cómo se juega con el lenguaje, qué cosas se hacen con el lenguaje. Y que es algo que para Saussure era algo impensable. O sea, porque era algo como muy heterogéneo. Era como un campo que no podía estudiarse para él. Y que pues vamos viendo que sí se puede estudiar, que sí, y que incluso pues puede teorizarse, clasificarse, y verse todas estas formas en las que usamos el discurso. Bueno, es que así como hay varias teorías, cuando inicia la lingüística, o cuando tiene sus inicios la lingüística, se veía literal, o sea, desde una parte como biológica, ¿no? De como la lengua está, desde esta parte inicia tal vez como por sus estudios en la medicina, ¿de dónde está la lengua? O sea, ¿cómo es que un mismo ser humano puede hablar tal vez otro idioma
¿no? ¿Dónde se articula eso? ¿Dónde se encuentra la lengua? Se encontrará en el cerebro y entonces, literal, le abrían a una persona el cerebro y veían si estaba ahí, ¿no? O sea, empieza como por un estudio muy biológico y entonces existe, ¿no? Lo que para ti en tu ciencia o en tu disciplina van a existir paradigmas que son las famosas dicotomías en las que hay cosas que tienen una relación entre sí, pero a la vez se contraponen. Para Saussure, o sea, para Saussure había como una lengua ideal, ¿sí? Como la única manera tal vez de estudiar o de acercarse al estudio del lenguaje mismo era a través de pensar que existe un sistema de signos complejo y en ese sistema de signos complejos él decía, bueno, pero hay una diferencia entre esa lengua, que es el sistema, lo que sí puedo estudiar, esa estructura de cómo están hechos, cómo están articulados esos signos, y hay una diferencia entre lo que hace el habla, porque el habla es algo heterogéneo, algo que se va, que no puedo sostener. Perdón, ¿podríamos sostener que el habla es lo que aquí llamamos el uso del lenguaje? Así es, el uso de la lengua, para un lingüista. De la lengua, ajá. Así es, porque el lenguaje engloba muchas cosas. El lenguaje engloba la parte oral, la parte escrita, y la lengua es la lengua es como, por decirlo así, para Saussure sería algo organizado, algo que, como bien dijimos, no lo podría estudiar si no encuentro estudiarlo. Es un sistema conformado por unidades que actúan de forma recíproca y solidaria entre sí y que mantienen al sistema. Pero el habla para él era otra cosa, digamos, totalmente era como muy desorganizada. disperso, o sea, era algo como de cómo detengo el habla. O sea, era como de, a ver, ¿cómo estudio el habla? Claro que después te digo, o sea, Saussure es como el parteaguas, porque adelante de él, como lo habrá en el psicoanálisis, o sea, alguien empieza, pero se van desarrollando otras cosas, y hay cosas que contraponen a Saussure, y hay cosas incluso, o sea, claro, o sea, también dices, a ver, no podría ser lingüista si no me interesara también el habla. Claro. ¿Por qué? Porque el habla también tiene unidades lingüísticas. Claro, yo entiendo que estás señalando la importancia de Saussure, porque bueno, antes de Saussure, como tú decías, o sea, se buscaban explicaciones de la lingüística bastante literales. O sea, incluso a mí cuando me contabas eso me sorprendía. O sea, de verdad pensaban que la lengua es esta cosa que está en el cerebro y que hay que buscar. O sea, sí, con picayelos. Pero también así se estudió la psicología. Que de cierta forma, ¿no? sigue siendo un paradigma muy fuerte. Pero me sorprendió un poco por qué buscarían la lengua en el cerebro y todo esto. O sea, y Saussure es quien viene. Yo entiendo que Saussure incluso detestaba esta lingüística previa a él y que era algo que le hacía sus rabietas. Porque él lo que entiende es que la lengua, pues, es como ya hemos mencionado, es este sistema, pero que es abstracto, no está propiamente en el cerebro, sino que tiene su base biológica, pero al mismo tiempo la trasciende. ¿O me equivoco? No creo que no creo que te equivoques. En efecto, o sea, para Saussure no era como de, a ver, con un picayelos y ahí está el lenguaje. Sí. ¿No? Sí, no. ¿Qué es lo que hacía la frenología, por ejemplo? Sí, como tal, o sea, claro, sí se necesitó de la psicología o sí se necesitó de otras disciplinas, porque lo cierto es que también sabemos, ¿no? Actualmente sabemos que a la neurología le interesa el lenguaje, pero le interesa cómo se articulan, o sea, desde las neuronas se manda el mensaje para que tú digas algo, ¿no? También sabemos que la psicología también en cierta manera se acerca al estudio del lenguaje, pero se acerca desde otro punto de vista, se acerca desde los procesos que hay cuando un niño adquiere la lengua materna y entonces cómo se dan esas interacciones y qué producen esas interacciones que el niño adquiera el lenguaje. Y lo estudia de una forma muy conductual. Exacto. O sea, el lenguaje como una conducta, como esto visible que nosotros estamos haciendo. Y lo único que queremos decir en esto es que, o sea, claro, si la medicina misma, o sea, si la biología misma, tal vez no se hubiera llegado como a esta parte de el estudio de la lingüística, ¿no? O sea, sí hubieran aportaciones, no estamos diciendo que no, pero tampoco nos vamos a ir a decir, oye, es que si yo te pico en el hielo, o sea, ahí está el lenguaje.
No, Sí. porque si bien sabemos que la afasia de Broca o en Wernicke o en ciertas zonas del cerebro se produce el lenguaje, va más allá, es una complejidad más allá de ella. Y yo Sí. creo que tú como psicoanalista sabes, o sea, que interviene incluso algunas veces los lapsus linguae, ¿no? Por ejemplo. O sea, de qué está en el consciente, qué está en el inconsciente y que incluso, o sea, podríamos también, no vamos a entrar tampoco en muchos detalles, pero de la programación neurolingüística, de tú programas lo que va a suceder a través de tu habla. O sea, esta era como la concepción mágica que se tenía antes del lenguaje, pero es más allá de... Sí, o sea, sí, tú sí. sabes que incluso a veces el lenguaje mismo te controla y de repente dices, ay, no, yo no quería decir eso y lo dije. O sea... Sí. Yo entiendo que esta cuestión de del discurso es algo concreto y al mismo tiempo abstracto. Sí. Porque, bueno, por eso decía, cuando hablamos de la cuestión biológica, decía, tenemos una base biológica, no la podemos negar. O sea, tenemos un cerebro, tenemos cuerdas vocales y todo esto, pero que lo que viene a descubrir Saussure es que el lenguaje también es algo que trasciende esta base biológica. O sea, que no todo es eso biológico, pero tampoco es como un campo metafísico ahí flotando en el destino y todo, ¿no? O sea, sino que sí tiene cierta materialidad la estructura de la palabra. Y justamente incluso, o sea, ahí cuando tú me preguntas qué es el discurso para ti como lingüista, entran dos partes, porque la lingüística también, si bien yo te decía que cuando articulamos un mensaje o articulamos un discurso, lo articulamos en una situación comunicativa, en cierto contexto, a mí lo que me interesa es la parte lingüística, ¿sí? De cómo se articula ese mensaje, porque también intervienen cosas extralingüísticas en esa situación. Claro. O sea, es decir, yo puedo darte un mensaje con una intención. Intervienen intenciones comunicativas en el discurso y esas intenciones comunicativas me interesan a mí como lingüista, me interesan estudiarlas. Digo, hay diversas ramas de la lingüística que quizás se interesan en esa parte, pero justamente lo que interesa es, ok, yo digo algo, ¿sí? Tráeme un vaso de agua. Y ese tráeme un vaso de agua tiene la intención de que tú me des un vaso de agua. Pero tú puedes entenderlo de otra manera. O sea, si me lo vas a traer en este momento, si me lo vas a traer al rato, o... Claro. Es decir, las intenciones comunicativas pretenden, hay una intención detrás de lo que estoy diciendo. Y eso también, en parte, si bien hay cosas que pueden ser lingüísticas, también pueden ser extralingüísticas. Claro. Porque tal vez tú no concibas ese efecto que yo quería. Y ahí es donde entran como ciertas situaciones comunicativas. De malentendido. Los estudiosos pragmáticos, justamente dentro de la mano de la psicología, ayudan a estudiar, ¿no? O sea, a ver, no, es que no solamente son cómo estructuras ese mensaje, no solamente es que digas, el gato se comió el ratón, pero si ese gato era el gato de Javi, o si ese ratoncito, o supongamos ese ratón era un hamstercito y yo le dije ratón, o sea, no le interesa en sí las palabras mismas, sino las intenciones que había en ese mensaje. Que a mí, qué bueno que estás tocando ese tema porque justo para ahí va una de las preguntas. Existe, bueno, siempre que hablamos de lenguaje, se nos define como el lenguaje sirve para comunicar. Y que la comunicación es posible y que entonces, pues, ahorita que estamos hablando, si tú me das una orden, pues, de acuerdo con el esquema de la comunicación, si yo recibo bien el mensaje, pues yo iría y haría esa orden, ¿no? O al menos entendería claramente qué quieres decir. A lo que quiero apuntar es, ¿en verdad el lenguaje sirve para comunicar? ¿Tú como lingüista qué piensas? O sea, ¿de verdad existe la comunicación? Es un gran dilema. Porque yo desde el psicoanálisis creo que una de las aportaciones más ricas del psicoanálisis es esta frase de Lacan de que la comunicación no existe. Pero quiero ver tú como lingüista qué piensas de eso. Y ahí también hablaríamos, o sea, bueno, ok, tú lo ves desde el punto de Lacan y entran muchos puntos, claro, o sea, la filosofía del lenguaje, de realmente, o sea, para la filosofía del lenguaje es como de realmente
el lenguaje sí nos dice algo, nos trasciende. Cuando decimos un yo, ¿qué implica ese yo? Y N cosas, ¿no? O sea, digo, nos podríamos pasar hablando horas, y en serio, horas de muchas cosas sobre el lenguaje, ¿no? Pero el chiste es como aterrizar a algunos puntos. Incluso Emile Benveniste, cuando ya hablábamos del texto de pensamiento y lenguaje, sí, hablamos de... No, fue el de comunicación animal. Problemas de la lingüística general. Problemas de la lingüística general. Y entre esos de problemas de la lingüística general, hay capítulos en los que aborda justamente la situación de pensamiento y lenguaje. Sí. Y entre esas partes Emile Benveniste habla de la enunciación, o plantea la enunciación misma. ¿Qué es la enunciación? O sea, bueno, plantea cómo el ser humano, a partir de la lengua o del uso de la lengua, se define a sí mismo, que era algo que yo ya te había también platicado cuando hablábamos justamente de los seres humanos y la diferencia que había entre el animal, que decíamos, o sea, un animal no puede definirse a sí mismo, ¿no? O sea, no puede remitirse en un lugar, en un espacio a través de la lengua. Sí, claro. Yo sí lo puedo hacer a través de la lengua y te puedo decir, tú estás aquí, pero ese tú, ¿qué implica? Tú, Javier. Y si estuviera aquí otra persona, digamos, ella o él está aquí. Ese él implica algo. Ajá. Claro, y al mismo tiempo es complicado porque si yo digo yo soy Javier y soy esto y bla bla, lo que estoy soltando son significantes que me atrapan o que me constituyen de cierta forma o que de las que yo surjo como efecto, pero pues podríamos preguntarnos si esa identidad que digo tener en verdad es mi identidad. Exactamente, o sea, ¿qué va más allá de, o sea, qué es lo que trasciende realmente a la lengua misma? Sí. Bien, si tú me preguntas, tú me preguntabas, y para ustedes, o sea, el lenguaje realmente, o la lengua misma, comunica. Para mí como lingüista, yo entiendo desde la lingüística que hay una convención social y por eso tú y yo nos entendemos, ¿sí? Hay una convención social de que, pues sí, en una sociedad todos hablan español y hablan español mexicano. Pero hay complejidades más allá de que hablemos español mexicano, hay complejidades más allá de ellas. Es decir, para los médicos va a haber tal vez una terminología y cierto, o sea, dentro del lenguaje mismo o de la lengua misma hay subdivisiones, por decirlo así, ¿no? Hay variantes lingüísticas y entonces el dialecto es una variación que hay en el habla según la región donde te encuentres. Y dentro de esa misma hay un idiolecto, hay un estilo de habla que tiene Javier y que tiene Carla y que establece unas diferencias que hay entre un sello, por decirlo así, que me identifica a mi Carla como hablante. Entonces, también existe, o sea, yo no podría decir que existe como tal una comunicación perfecta, por decir, si lo pensáramos para mis estudios lingüísticos, vuelvo a repetir, desde el estructuralismo va a haber como un hablante ideal. Y este hablante ideal habla de cierta forma porque lo tengo que estudiar. Sí. Si yo estuviera haciendo un escrito, este hablante ideal tiene ciertos rasgos, ¿sí? Para mi estudio. Sí. Pero eso no significa que yo diga que la comunicación es ideal. ¿A qué me refiero con esto? A que, claro que hay malentendidos al hablar. A que desde la pragmática, es decir, desde el estudio del contexto de habla, a mí sí me interesa saber en el discurso qué sucede y qué diferencias hay. Es decir, si yo como mujer persuado más y utilizo entonces ciertas formas de persuasión en mi intención comunicativa, y tú como hombre diriges más de manera, eres más claro en tu discurso, ¿sí? Que a mí me interesará saber como qué palabras de persuasión, qué intenciones de persuasión tengo a la hora de una mujer a la hora de establecer su discurso, o si la mujer prefiere ciertas palabras, es como más delicada con sus palabras que un hombre, ¿no? O sea, o quién alburea más, la mujer o el hombre, o sea, ese tipo de cosas me interesan como lingüista. ¿En qué sentido? Que la comunicación misma es subjetiva. Es de cada quien, qué entiende cada quien, qué hay detrás de cada quien. Es más complejo que solamente estudiar estructura. Es que ahí es donde creo que está el problema. Es ahí donde creo que hay un problema, porque, o sea, Saussure tiene un esquemita que a mí me encanta en su curso de lingüística general. Tiene un esquemita en donde señala de cierta forma el proceso de comunicación.
O sea, yo Sí. poseo un signo que es abstracto y que tiene esta base biológica del que ya habíamos hablado, y la articulo o trato de expresarla a través La lengua. de la lengua, y digamos también De la articulación de que la hago. articulación que hago. Y tú esas palabras las escuchas y dentro de ti se forma esa, supuestamente, o de forma ideal, se forma ese signo que yo te envié. Digamos, Esa imagen reconstituye. acústica que le llama Saussure, ¿no? Ajá. O sea, la imagen acústica que decía, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en una imagen acústica, sería como ese sonido produce imágenes y Saussure se va a meter con cosas más complejas como qué es el signo, qué es el símbolo. Pero creo que ahí es donde está el problema, porque si yo te digo, por ejemplo, la palabra árbol, pues digamos, yo transmito este signo a través de mi boca, tú lo escuchas con tus oídos, lo descodificas, generas una representación de eso, pero yo lo que me pregunto es, ¿esa representación que se formó en ti es la misma que la que yo te dije? No. Que no sé si fui claro, espero haber sido claro. Sí, claro, yo sí entiendo. O sea, porque a lo mejor tú... Porque yo pude haber pensado en un árbol, o sea, y ahí es donde va a entrar, Sí. o sea, para mí como lingüista, ahí es donde va a entrar justamente la situación comunicativa. La cuestión práctica. ¿En qué contexto o de uso. o sea, si me lo estás diciendo en la clase y entonces yo les digo, chicos, saquen sus árboles semánticos. Pero a eso voy. O sea, por ejemplo, si tú tienes, o sea, si yo te digo la palabra árbol, a lo mejor tú dices, mi árbol genealógico, cuando yo me refería al árbol que está acá afuera. Sí. Pero dices, ok, hay un contexto. Si tú me dices de contexto, o sea, si yo te dijera, mira, el árbol que está allá afuera, tú pensarías en el árbol que está afuera. Sí. Yo diría, ok, pero aún así, ¿sigue siendo la misma representación? No lo sé, o sea, tal vez, exacto. Porque yo pienso que no. Tendrías que ser muy, muy específico de si el árbol, o sea, el árbol que está allá afuera, pero puede ser el árbol de la vecina o puede ser el árbol del parque. Pero o sea, para mí, yo siento, perdón que te interrumpa, pero que por más claro que yo pueda hacer, sí, no vas a lograr captar lo que para mí es ese árbol. O sea, porque a lo mejor ese mismo árbol, yo he tenido experiencias distintas con ese árbol. Claro, pero ahí tú, por supuesto que va a intervenir el psicoanálisis, ¿no? O lo que tú piensas tal vez como psicoanalista y va a entrar esa parte. Pero para mí como lingüista es como, mientras los dos entendamos que cuando me refiero a árbol me refiero a tronco y me refiero a ramas, o en otro contexto, supongamos que si estamos en un salón de clases vamos a entender que si estamos hablando del árbol semántico, tú entiendas que es un esquema, y si estamos hablando de, no sé, de genealogía, de, no sé, de las familias, Ajá. y de repente hablamos del árbol genealógico, tú vas a entender que el árbol genealógico se refiere a ese dibujito o ese con ramas que tenía las fotos de tu familia. Tal vez yo esté pensando en mi familia y tú estás pensando en la tuya, pero tenemos una convención que hay entre tú y yo de entender que cuando yo digo árbol genealógico me refiero a esas ramas, claro, que hay fotos de mi familia, y cuando yo digo árbol planta, ¿no? Me estoy refiriendo a ese tronco y a esas ramitas que salen de allí. Entonces, aunque, o sea, a lo que voy es, aunque el lenguaje sí es subjetivo, es decir, como ser humano yo entiendo una cosa y tú entiendes otra, sí, hay una convención en sí, que si yo digo árbol, o si tú me dices, sí, el árbol del parque, sé perfectamente, y tú y yo lo sabemos, que tal vez yo esté pensando en el árbol chiquito y tú estás pensando en el árbol enorme que está en el parque, pero aunque estemos pensando en árboles diferentes, sabemos que nos referimos los dos al tronco, al concepto árbol. Al concepto sí, árbol, exactamente. Okay. Entonces, sí hay una convención social, y eso es lo que también hablan los lingüistas. O sea, el lenguaje no es una intensidad, claro, o sea, vamos a hablar de una cosa son las funciones comunicativas y las intenciones comunicativas que hay en el lenguaje, que eso lo ve la pragmática, y otra cosa es el concepto. Claro. Como convención social, o sea, como una convención de sociedad, entenderíamos que sí, o sea, que
Si estamos hablando del árbol del parque, Sí. es de la planta misma. Entonces entiendo que pues, es una cuestión de que el problema para la lingüística a lo mejor no es tanto este malentendido que se puede generar o que está. Porque, digamos, dentro del psicoanálisis, pues sí es esta cuestión de la comunicación no existe precisamente por eso, porque aunque hablemos del mismo árbol y de las mismas características y señalemos, por más que intentemos como ponernos de acuerdo, nunca llega a ese punto en el que se puedan unir las dos representaciones o que sean la misma, ¿no? Pero entiendo que en la lingüística el problema es otro. O sea, es más bien, sí, pero a pesar de que no pueda corresponder, puede haber un diálogo, quizá. Un contexto en común, un diálogo, o sea, sí, porque entonces imagínate, nunca nos podríamos comunicar. Si realmente no existiera, es decir... Bueno, es que eso es lo que significa. No lo estamos diciendo como tal literal, o sea, no lo estoy diciendo como tal literal de, a ver, no existe comunicación, Ajá. porque al final intentamos comunicar algo y yo entiendo lo que estás diciendo y puedo por eso darte una respuesta, pero no es 100% perfecta, no es lo que tú estás pensando siempre. Es que yo entiendo precisamente que ahí está un poco la tragedia del humano, ¿no? O sea, yo a lo mejor tengo esta intención de comunicarte algo, pero para empezar, yo me preguntaría si para mí mismo me lo puedo decir de forma clara, que ya es también otro problemón. Pero para seguir, digamos, el que yo pueda decírtelo a ti como interlocutor, también creo que plantea ese problema. Pues yo te quiero expresar que fui muy feliz por tal cosa y te lo intento decir, pero a lo mejor tú no entiendes, o sea, como que nunca queda entendido de la otra parte del todo o captada la experiencia del otro. Porque siempre hay como un barranco que nos separa. Sí, es decir, bueno, a mi punto de vista el lenguaje es subjetivo. Entonces el lenguaje depende de cada sujeto. Y entonces ahí entran varias situaciones. Pero eso no significa que no existe también una convención que nos haga, entre comillas, entendernos. Claro, claro, claro. Entiendo, por ejemplo, hay un libro de un analista que se llama Abel Hernández, a quien le mando un saludote, que bueno, dice esto de como no podemos poseer al otro, pues nos creamos la imaginación y el erotismo. Entonces, a mí me parece como una analogía muy bonita con respecto a lo que estamos hablando. O sea, dentro de dos personas, o si los queremos llamar personas, dentro de las dos personas, pues hay un barranco en medio que no les permite tenerse uno al otro o que no les permiten hacer de dos uno, pero a través del lenguaje pueden, digamos, hablar o tener un diálogo. No sé qué piensas de eso. Pues sí, es decir, creo que si bien dijimos que el lenguaje es subjetivo, depende de cada sujeto, hay una convención social. Claro. Y hay también, podríamos decir, actitudes del lenguaje, una reflexividad en el lenguaje, es decir, si nos metemos en las funciones que el lenguaje mismo tiene o las propiedades que el lenguaje mismo tiene, entre ellas está el poder reflexionar sobre lo que uno dice o reflexionar incluso de, a ver, o sea, el metalenguaje, cuando hablamos de metalenguaje es el lenguaje mismo refiriéndose al mismo lenguaje. Es decir, yo con una... vuelvo a lo mismo, la parte de la enunciación misma, ¿no? ¿Cómo es que, o sea, yo te puedo decir, yo estoy aquí, pero ¿qué implica ese yo? Y ahí entraría incluso la filosofía del lenguaje y otras complejidades de las disciplinas que entran o que se interrelacionan con el lenguaje mismo, ¿no? Porque ¿qué implica ese yo? O sea, claro. Yo, Carla, puedo concebirme de cierta manera, ¿no? Para mí... Yo te podría decir, sí, soy lingüista, soy copywriter, soy hermana, soy hija, ¿no? N cosas. Pero mi descripción no coincidiría tal vez con la descripción de Javier o con la descripción de otra persona que me conozca, etcétera. O tal vez habrían puntos en común, pero ¿qué va más allá? Y creo que eso es lo que a ti te interesa como psicoanalista. ¿Qué hay más allá del lenguaje mismo? O sea... Si bien no solamente es esta estructura de palabras que articulamos, que en su principio da las bases de Saussure, pero que va más allá de
y en su momento, claro, que avanza. O sea, Saussure no solamente quedó, o sea, los lingüistas no solamente se quedaron con esta rama de la lingüística, Claro. perdón, teórica, Claro, que es la claro. estructura de la lengua, ¿no? De decir, bueno, esto tiene un orden y el orden siempre es así, ¿sí? Ujú. O sea, también hay otra parte que es la aplicada, que va más allá de eso y entonces sí le interesa de cómo haces el uso de ese discurso y qué intenciones tienes cuando lo haces y cómo es que a través de incluso del discurso mismo, del habla misma, puedes provocar diversos efectos. Ujú. Ok. Entonces, como tú decías, o sea, si el lenguaje, o sea, si las palabras incluso atraviesan, a mí me parece muy metafórico y muy bonito, etcétera, pero sí, claro que, o sea, yo te podría decir incluso también a mí, ¿por qué me gusta el arte, la literatura? Porque claro, o sea, sí te podría decir que para mí, sí, las palabras atraviesan, Ujú. ¿no? Desde este punto, claro que si lo quieres ver metafórico, pero sí, o sea, lo cierto es que, a ver, también porque hay malentendidos a veces entre hombres y mujeres, o porque hay malentendidos incluso en el mismo trabajo, y que entonces actualmente entran los que llaman consultores de comunicación, ¿no? Y que te dicen, oye, es que esto es solamente un malentendido. Tal vez si lo hubieras hablado con tu empresa. ¿Por qué hay malentendidos en la lengua misma? Justamente Claro. porque existe esto. O sea, yo no he visto lo que tal vez tú percibes y lo que tú percibes tal vez no es mi percepción, no es mi contexto. Sí. No siempre es mi contexto. Entonces, Hay algo que nos delimita como otro, como exacto. una O sea, alteridad y que nos permite que a pesar de que tenemos lenguaje y tratamos de hablarnos y tratamos de que el otro entienda, pues no deja de ser otro, como en alteridad efecto. y como diferencia. Y bueno, muy interesante. O sea, y bueno, Me es que, pusiste en un dilema. ¿cómo? Me pusiste en un dilema, pero ok. Eso es bueno, ¿no? Sí. Eh, Entrando en calor. pues bueno, digamos, para ir cerrando, creo que también algo que queríamos tocar es, y que creo que íbamos tocando de forma indirecta, es la cuestión de, estamos de acuerdo en que el discurso o el lenguaje o la forma en la que hacemos uso del lenguaje, pues no es algo que surja de nuestra propia conciencia, ni de nuestra propia voluntad, ni de nuestra propia libertad, sino que, al menos el psicoanálisis, me gustaría que tú me corroboraras si también dentro de la lingüística se piensa esto, pero al menos dentro del psicoanálisis se entiende que el lenguaje es esto que está en mí, pero que habla más allá de mí y que pues me da este lugar y del que yo soy un efecto. Entonces, por lo tanto, no podríamos pensar que yo organizo y coloco las palabras, ¿no? Porque a veces podríamos dar la imagen de que yo digo, yo soy Javier. Dice, sí, pero digamos, esas palabras tú las elegiste, o tú elegiste lo que eso significa, o tú elegiste lo que te hace sentir, o todas estas cuestiones que son consecuencia del lenguaje. ¿Tú qué piensas de eso? Creo que como bien dices, existe una complejidad de la lengua misma. Para ti, desde el psicoanálisis, como tú dices, o sea, no podría... Nos determina. O sea, el lenguaje te determina. Sí. En los procesos de adquisición del lenguaje o de la lengua, entre ellos hay existe el proceso de adquisición de la lengua escrita. Y ese proceso de adquisición de la lengua escrita, hablábamos que es mucho más complejo que la lengua oral, porque la lengua oral, por ejemplo, tú lo dices y de repente va y va fluyendo. Y cuando se da el proceso, por ejemplo, en un niño, cuando adquiere el lenguaje oral, se da porque está en interacción social con alguien, ¿no? Y lo va haciendo por imitación y va aprendiendo por cierto juego de imitar o de escuchar, pero se da con la interacción misma. Y el lenguaje escrito es mucho más complejo porque sucede que a veces, no sé si te ha pasado a ti, pero es como, es que yo no quería, o sea, esto que yo estoy pensando no es lo que dice la hoja. O sea, no es lo que Exacto, escribí. sí. Porque ya hablaba también con Débora de este problema. O sea, cuando uno escribe,
hay veces que tú dices, voy a escribir, voy a sentarme a escribir, y no se te ocurre nada, por ejemplo. O hay veces en las que te da una necesidad muy imperiosa de escribir y que yo soy de la idea de que más bien las palabras como que se plasman. O sea, uno no elige qué palabras escribes, sino que simplemente se pone a Claro que escribir para mí, y o van sea, desde surgiendo. la corrección de estilo te voy a decir, o sea, yo sí, claro que, o sea, yo te podría decir desde la corrección de estilo y Claro. desde el lenguaje literal te diría, sí, claro que yo sí elijo qué pongo, qué sinónimo queda más, o qué, no sé, qué adjetivo calificativo queda más. Si por ejemplo, de repente es como de, o sea, ahorita que estoy en el área de publicidad es mucho como, esto suena mejor, o esto no suena tan bien, quítalo, o sea, Sí, claro. desde ese punto de vista, si quieres decirlo así, o sea, en la lingüística podría decirte, bueno, en la parte de corrección de estilo o en la parte de ortografía o en la parte de escritura, si bien sí puedo cambiar lo que digo, pero también para la lingüística hay una rama en la lingüística aplicada justamente para la sociolingüística entra como en esta parte en el que en algún momento interactúa con psicólogos y entonces entra a estudiar estos problemas que se dan en el lenguaje cuando una persona se va a otro país y no quería cambiar su lengua o cuando tiene que ser obligado a cambiar su lengua y qué rasgos pasa o cuando trata de, no sé cómo decirlo, con las personas indígenas podría suceder que de repente tratan de esconder o ahora ya con la defensa, mucho con la defensa de los derechos de las lenguas, lo cual me parece excelente, ¿no? Porque también es una concepción del lenguaje y una concepción de su mundo. Pero en algún momento sí era como cuando discriminas una lengua o cuando discriminas algo para la persona que está siendo discriminada y que tiene que tal vez de repente reprimirse de su lengua misma, entra un juego muy fuerte. O sea, ¿qué sucede en una escuela cuando critico cómo habla mi compañero? Entonces, tal vez el compañero intente no decir cierta palabra o no caer, o sea, y entonces hay una reflexividad en el lenguaje, pero decíamos hasta qué punto hay algo que es la conciencia del lenguaje, la percepción del lenguaje, las actitudes que emitimos a través del lenguaje, porque lo cierto es que también el lenguaje nos trae una identidad y nos definimos a través del uso de la lengua. Nos ¿Hasta qué punto, no? Sí. Si me obligan a cambiar tal vez en alguna situación la lengua que me enseñó mi mamá, ¿qué implicaría para mí eso? Como puede ser que para alguna población pueda ser como el tajar su identidad. ¿Y qué implica eso? O sea, ¿qué implica que yo no pueda hablar mi lengua? Me parece, o sea, si habláramos desde la historia, en la historia misma también era como de qué era lo que se conquistaba. Para poder conquistar en economía también se conquistaba primero sobre la lengua. Y eso me parece un punto muy interesante porque si tú lograbas dominar a alguien en el uso de su lengua, entonces ganabas todo. Ganabas ya muchas cosas porque entonces, o sea, claro, a mí me parece muy complejo el hecho de que no te podría decir si es el lenguaje mismo el que nos domina, pero o si nosotros podemos en cierta manera controlarlo, porque a mí desde el uso de cómo lingüista te podría decir, a ver, sí existe una norma. Yo me refiero más como a la cuestión de que haya un yo, o digamos en términos filosóficos, un sujeto trascendental o un cogito cartesiano que organiza al discurso, que lo mueve. Porque tú me dices, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? De a lo mejor si yo te digo, oye, escribe bien, o cambia estas palabras, o pone estos sinónimos, y a mí se me pueden ocurrir esos sinónimos. La cuestión es, esos sinónimos que surgieron, surgen porque haya un yo que los ordene. Pero, y hay como mayor complejidad en el sentido de hablar de filosofía del lenguaje es hablar también ya de otra cosa, ¿no? Ok, entonces... O sea, sí. Creo que implicaría, sí, nos prestaría para otro podcast, quizás, y es que sí, de verdad podríamos alargarnos en muchas cosas, pero si a lo que vamos a concluir es que el lenguaje trasciende a uno mismo, yo te podría decir incluso como lingüista que sí. Okay. O sea que, claro que trasciende, el hecho de que te puedas definir a través del lenguaje mismo, a mí me parece
maravilloso, increíble, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí. Y creo que eso fue lo que en algún momento me hace a mí, Carla, interesarme justamente por el estudio del lenguaje. Decir, o sea, cómo trasciende, cómo las palabras mismas pueden repercutir en muchas cosas. Porque el blanco para cierta cultura no es el mismo para otra. Y ciertas palabras, ¿no? Si nos fuéramos a variantes lingüísticas que a mí me parecen divertidísimas estudiarlas, o sea, no es lo mismo en una cultura que en otra. Concuerdo, sí. Entonces, creo que a mí también como analista eso creo que eso es lo que justamente ahí, o sea, si tú me preguntaras, ok, ¿el lenguaje trasciende y va más allá? Creo que sí, o sea, yo sí te puedo decir sí, porque a pesar de todo, a pesar de que hay una convención social, ¿cómo es que a veces hay malentendidos? Justamente porque tu contexto no es el mismo que tal vez el mío, y todo lo que implica ese contexto, ¿no? Que ese proceso también extralingüístico que tú estudias desde el psicoanálisis, también es interesantísimo, porque para mí tal vez lo lingüístico sea como, ok, te dije que me trajeras un vaso de agua, pero ¿qué hay detrás de ese que me trajeras un vaso de agua? Que era algo que siempre, no sé, supongamos, ¿no? Que siempre le decía a mi abuelita, a mi abuelito, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Hay una Eso, historia, sí. entonces, esa historia que hay detrás, Una historia determinada y que además tú no elegiste. o sea, o por qué de repente hay muletillas, o por qué de repente hay formas que repetimos en el lenguaje, o sea, en ese idiolecto, que es el estilo de habla que tiene Javier, solo Javier, y que identifica solo a Javier, detrás de ese idiolecto, si yo me pusiera a excavar más, hay una historia, y hay una historia de mi abuelita decía así, o cuando yo empecé a palpar mi lenguaje fue de esta manera y así, o sea, podríamos pasarnos hablando horas de esto. Perfecto. Pues si te parece bien, Sí. lo cortamos por aquí. Sí, porque Ya es un tema, como dices, creo que sería extendernos un poco a la cuestión de la filosofía del lenguaje y todo esto. Pero bueno, por aquí cerraríamos, a menos que te gustaría agregar algo como forma de cierre. no, pues creo que no, o sea, realmente hablamos como de varias cosas, creo que hoy, y espero no haber confundido a la audiencia. Esperemos. Pero justamente, o sea, tal vez divagábamos un poco sobre el estudio de la lengua, del discurso, y de cómo nos interesa a cada uno desde sus disciplinas. Claro que sí. Pues bueno, antes de concluir con el episodio, digamos, ahorita cerramos sección de cuando hablamos de un tema en particular, Ok. dividido en subtemas. Pero te había comentado antes de grabar que estoy implementando una nueva sección. Ok. Que ya con Enrique Bonilla, pues ya habíamos intentado esta nueva sección. Uh-huh. Sin embargo, bueno, tú me propusiste que pusiera como Papelito. en papelitos, ¿no? Sí, Diferentes sí. dudas que puedan surgir o que nos ha preguntado la gente en uno u otro contexto comunicativo. O no comunicativo. Y pues eso hice. Tengo acá una tacita. Ah, ya yo pensé que tenía café. No, ya no hay Dije, café en este estudio. Okay. En este set ya no hay café. Ok. Pronto va a haber. Pero pues bueno, elijo una pregunta. Va. Y pues me dices qué piensas, ¿va? Va. Tranquila, tampoco son preguntas de otro mundo, ¿eh? También a Enrique lo asusté así. ¿Y con eso cómo te sientes? Se queda así como... No me vas a psicoanalizar. Tal vez sí. Tal vez sí. Bueno. Ok. Bueno, aquí nos preguntan, ¿qué piensas? ¿Qué pienso? Y esto es algo que hemos hablado fuera de cámara. Uh-huh. ¿Qué piensas de la programación neurolingüística? Ay. Implica muchas cosas. O sea, es que creo que... Y además, ¿cuánto tiempo tengo para detenerme? O sea... Te pediría que fuéramos breves, ¿no? Sí. Claro. Me parece interesante en general la neurolingüística. Pero sí habría que diferenciar, o sea, qué es PNL, o sea, programación neurolingüística, porque actualmente lo utilizan mucho para los coach y etcétera. Sí. O sea, lo que piensas, lo dices y lo que proyectas y lo vives, etcétera, y así. Sí. Y la neurolingüística como disciplina que surge, o que más bien como interdisciplina que conecta con la lingüística. Y la neurolingüística realmente se interesa por los procesos neuronales y biológicos que se dan
en el lenguaje. La neurolingüística ayuda a las afasias del lenguaje, contrariamente de lo que se piensa de, a ver, tú piensas algo y lo dominas. Si bien dijimos que sí, las palabras producen ciertas consecuencias, etcétera, este era antes un pensamiento muy mágico. O sea, Claro, si tú sí. te vas a la Biblia y te vas a la historia de la lengua, o sea, era así como de, no lo digas, no lo invoques, no invoques al diablito, porque va a venir y se va, o sea, no es tan así. No, el lenguaje es mucho más complejo. No es como que si yo estoy cruzando los brazos, no quiero hablar contigo, tal vez Claro, puede que sí coincidan cosas. Yo no digo que no en el lenguaje verbal o en el lenguaje no verbal también, pero no se puede universalizar. pero no se puede universalizar todo. Claro. Justamente lo que se discutía, por ejemplo, es que la programación neurolingüística empieza con la gramática universal por Noam Chomsky y después se va a la lingüística, se combina, no recuerdo ahora, creo que se llama Green y Bretley, no recuerdo ahora de los nombres, pero se combina con la lingüística computacional y entonces a raíz de eso, como que dicen, no, bueno, es que todo es universal y vamos a universalizar el lenguaje y no. O sea, es más complejo. El lenguaje, ya volvimos a lo mismo, al mismo punto. El lenguaje es más complejo que eso. Claro. No todo. O sea, no que sí. O sea, y claro, aquí lo digo porque, híjole, va a ser muy complejo en el sentido de que, oye, pero es que tú ahorita estás en el área de publicidad y entonces cuando utilizamos como. No cierres los ojos, no estás, cuando haces así, no estás proyectando seguridad. Trata de mostrarte más seguro de ti mismo. Enfoca, vea, ¿no? Sí, pero no precisamente, es decir, no podemos universalizar todo. No siempre que esté cerrando los puños significa que sea inseguro y sea violento. No siempre que de repente me equivoque al decir algo significa que soy una persona insegura. Puede que me vino un lapsus lingual. Ay, se pronuncia lingual, perdón. Lingual. Ahí se me fue por el latín. Lingual. Entonces, puede ser un lapsus o puede ser que realmente sí sea una persona insegura. Pero eso, o sea, no quiere decir, no es como universal, ¿sabes? Y eso es lo que, o sea, lo que a mí me complica un poco de la programación neurolingüística, que a veces decimos, es que tú puedes programar tu, o sea, si yo fuera... Que lo que hablábamos, o sea, tú a través de tu yo, de cierto sujeto trascendental, organiza las categorías del lenguaje que lo determinan o escapa de estas determinaciones. Claro, y yo no te digo que, por ejemplo, a mí me encanta, o sea, es que eso me fascina del lenguaje, como toda esta riqueza que hay en el lenguaje y que puedes jugar con muchas cosas y que las intenciones, volvemos a lo mismo, las diversas intenciones comunicativas que pueden haber, ¿no? Los efectos que puedes causar con un solo mensaje, pero eso no significa que todo sea universal, o sea, el lenguaje tiene una gran complejidad y además una gran riqueza como para solo neutralizarlo a un solo punto. Hay muchas maneras de saludar, hay muchas maneras de mostrarse seguro, hay muchas maneras de mostrarse inseguro y no todo se regulariza a una sola cosa. Que creo que ese es mi problema quizás con la programación neurolingüística. Ok, buenísimo. Porque una cosa es la neurolingüística que sí aporta como disciplina a las afasias del lenguaje con terapias del lenguaje, pero ya es desde otra cosa. la neurología, o sea, que es un punto científico a algo de decir, a ver, piénsalo y consíguelo. O sea, va más allá de eso. Sí, que la programación neurolingüística es totalmente pseudocientífica, o sea, y es algo muy, como dices, un pensamiento muy mágico. Pero pues, bueno, creo que la pregunta está interesante. Muchas gracias, o sea, da mucho para poder hablar. También, igual y después de sí, creo que sería buenísimo, o sea, abordar ese tema más en extenso. ¿Y cómo surge? Y pues bueno, ¿tú tienes alguna pregunta que quisieras hacer? Vamos a sacar nuestra AT o qué? ¿De la taza o de alguna pregunta que tú tengas? A ver. Pues creo que la típica que luego te hace el público o que te ha hecho el público que, digo, ya sé que mucho público de que se acerca contigo es el... Ay, perdón, te volví a tirar el papelito, pero... por lo que he escuchado o por lo que he visto de repente debajo de los comentarios no solamente se acerca el público que estudia psicoanálisis, sino que de repente también se acercan psicólogos. Sí. Y mucho del dilema de repente es como, o sea, si tuvieras que, en términos breves, yo sé que es algo que ya has platicado, pero en términos breves,
¿no? Si tuvieras que decirle a algún amigo o amiga, ¿cuál es la diferencia entre psicología y psicoanálisis? Breve, ya sé que es como siempre tu dilema, siempre es como, pero cuando entras a una terapia, es que siempre es como, creo que siempre que se acerca alguien a ti, sí. Cuando tú escuchas como dices que eres psicoanalista, siempre te dicen, oye, ¿y cuál es la diferencia entre si voy a un psicólogo y voy a un psicoanalista? Y te lo pregunto no desde la área tal vez científica, sino más bien como una amiga que le interesa saber, o sea, que esa pregunta de repente sí nos ha pasado, que cuando estamos en el café claro. O así te la han hecho. Y te la han hecho, creo que lo digo porque sí lo ha hecho el público. Creo que es que, híjole, es algo tan extenso, tan complicado, porque también creo que hay veces que pudiera parecer que son tan diferentes que parece que estamos peleadísimos. No, y tampoco creo que sea así. Creo que más bien los psicólogos se pelean con los psicoanalistas y los psicoanalistas se pelean con los psicólogos. Creo que hay puntos de convergencia, pero creo que sí es importante para empezar a establecer una diferencia. Son cosas diferentes. En términos breves, ¿en qué se diferenciarían? Pues la psicología responde a una demanda social de bienestar y parte como a la búsqueda de eso, del bien, cree en la comunicación, en la asertividad, en que podemos ser claros, en que hay un desarrollo humano, en que hay una potencialidad humana hacia el bien, que no estamos determinados, que somos libres para elegir, que podemos representar el mundo como nosotros queramos, que podemos encontrarle sentido a nuestra vida. Y yo plantearía el psicoanálisis como exactamente todo lo contrario. O sea, eso no significa, por ejemplo, que busquemos el mal, ¿no? Pero bueno, ok. Si lo que pasa es que estamos advertidos de que nosotros, si yo intento darte un bien, no puedo darte ese bien porque no conozco ni sé cuál es tu bien, ¿no? O sea, no partimos desde una concepción metafísica. Ajá. Pero bueno, o sea, tal vez, o sea, si lo tuvieras como que desglosar aún más a alguien que de verdad, o sea, yo sé que este público que tienes ahorita ya sabe de psicoanálisis y ya sabe de psicología y sabe perfectamente esas diferencias porque este público que te ha seguido mucho ya sabe de esas diferencias, pero también hay un público que no sabe esas diferencias y que a pesar de que te ha escuchado, tal vez no se ha englobado mucho a quién es Freud y a quién es Entonces, simple, si estuvieras en un café, o sea, yo te lo pongo así, o sea, como si estás como te ha pasado, o sea, porque sí te ha pasado, que estás en un café y te dicen, oye Javi, pero, o sea, aquí entre nos como amigos. ¿Qué es la si yo me meto a terapia, o sea, si yo necesitara una terapia, ¿cómo sabría que necesito una terapia? ¿Desde la psicología o desde el psicoanálisis? Respondería que... Y piénsalo no como hablándole a un científico, sino como hablándole a una amiga. Yo diría que básicamente el psicólogo busca ideales, persigue ideales. Nosotros no. Persigue ideales de la felicidad, del bienestar, de alcanzar un bien, de alcanzar la libertad, la voluntad, se rige por valores metafísicos como lo son la justicia y todo esto. Y el psicoanálisis no es tanto que busquemos lo anverso, ¿no? Así como, no, somos esclavos, ¿no? O sea, sino, o tampoco es que busquemos el mal, como decía hace rato, sino que no perseguimos ideales porque sabemos que esos ideales tienen un componente muy fuerte de ilusorio. O sea, son bastante ilusorios. Los ideales de la felicidad, del bienestar, de la libertad. O sea, lo que hablábamos. Yo en verdad puedo ser libre del lenguaje que me habita. O sea, yo en lugar puedo... Perdón. Yo puedo desprenderme de las determinaciones estructurales, si tú quieres, del lenguaje. Puedo desprenderme de eso y puedo yo organizar un discurso que en realidad es previo a mí y en el cual yo solo vine a tomar un lugar. Creo que son ese tipo de cosas. No buscamos un ideal. Ok. Yo respondería muy claro eso. O sea, no buscamos ideal. Oye, pero entonces si voy con un psicólogo, con un psicoanalista me voy a sentir mejor. No es para eso. No es para ser feliz. No es para ser libre. No. Entonces no hay un psicoanalista, según. Ay, no, pero todo eso mal. Pero porque es que entendemos que todo eso tiene un componente ilusorio.
Pero ¿a qué va uno entonces a un análisis? Ajá. Pues para responderte de forma breve y también porque ya nos extendimos un poco y la audiencia entiendo que también Se cansa. se cansa un poco, comprendo. Yo te diría básicamente que uno va a un análisis porque quiere movilizar su falta. O sea, el hecho de que nos falte la felicidad y el hecho de que nos falte la libertad y todo eso no significa que estemos paralizados, ni que estemos, digamos, condenados como así, estáticos, ahí, fijos, ¿no? Creo que todo lo contrario. O sea, la falta tiene un papel constitutivo, pero al mismo tiempo nos moviliza. Zizek dice en algún libro, ¿para qué quiero ser feliz si mejor puedo hacer lo que mi deseo me va llevando? La cuestión es que el deseo no siempre apunta hacia cuestiones felices, o sea, sino que apunta a seguir deseando y a seguir permaneciendo insatisfecho y a seguir movilizando la falta. Yo diría eso. De forma bastante breve y bastante general, y sería algo que tendríamos que discutir, sería algo buenísimo. Pero bueno, brevemente creo que es. Otro día lo haremos. No sé si te contesté, si querías. Si es lo que el querías público escuchar. te dirá si les contestaste o no. Próximamente, Bueno, pues sí. en sus comentarios, ya nos dirán si contestaste o no a lo que realmente pregunté. Y también dirán qué opinan, Sí, incluso sería bueno, también, o sea, porque es válido. Sí, también, claro. Para mí, la programación neurolingüística, la pregunta que hiciste, pero tal vez para otros podría ser nuestra percepción, ¿no? Entonces, estaría también interesante que en algún punto la gente que le parece interesante la programación neurolingüística nos pudiera dar su punto de vista. Digo, que al final Sí, el público dirá. Yo lo que muestro es que, al menos la programación neurolingüística y el psicoanálisis se diferencian. O sea, no son lo mismo, se contraponen, y el psicoanálisis es bastante crítico con respecto a todas estas cuestiones. O sea, Pues sí, tendríamos que... Pero bueno, o sea, claro, siempre estamos abiertos a discutir y hablar, por supuesto. A una discusión. Y estaría padre que en algún momento también discutiéramos con personas que sí tienen esta concepción de sí. Con alguien que se dedica a eso, sí. Sí, alguien que se dedique a Sería programación, bueno. o sea, etcétera. O incluso poder discutir con alguien más, con más en la mesa. No para estar de acuerdo, sino... No, sino, o sea... Para divergir también, creo que... En algunos puntos está interesante también saber sus percepciones y conocer sus puntos de vista. A mí siempre me ha interesado eso, esa es la intención del programa. Pues un gusto. Pues yo te agradezco muchísimo, es un honor tenerte aquí en el programa, y creo que todo lo que dijiste fue sumamente interesante, muy enriquecedor. A mí me encanta siempre este diálogo que tenemos entre disciplinas, y pues bueno, entre tú y yo hemos tenido estos diálogos también. Y pues nada, agradecerte. No sé si tú quieras decir Gracias algo. por la invitación, y pues muchísimas gracias también a tu audiencia, y pues nos estaremos viendo próximamente si es posible. Claro que sí. Pues, y a ti que nos estás escuchando, te agradezco también muchísimo la escucha, la atención, todo el apoyo que has dado al canal. Te recomiendo que, bueno, no te recomiendo, te recuerdo que puedes suscribirte al canal, que puedes picar la campanita para que te avise cada vez que subamos algún video, y que hago esta insistencia en que nos comentes, que nos dejes en la caja de comentarios aquí mismo en YouTube qué te pareció el video, qué cosas crees que puedes mejorar, qué crees que pueden mejorar de los videos, o qué piensas de todos esos temas que estamos abordando, en específico sobre lo que abordamos hoy, qué piensas, cuál es tu postura. Que nos los hagas saber es para nosotros algo muy, muy enriquecedor, muy lindo, y muy Sí. pues nos lanza a seguir pensando cosas. Entonces, pues muchísimas gracias, y nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo. Nos vemos.